Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, en el momento y día que ustedes nos quieran hacer favor de vernos y escucharnos. Estamos muy contentos con ustedes porque vamos a tener oportunidad de reflexionar y comentar el Santo Evangelio y las lecturas del sexto domingo de Pascua. Ya sexto domingo, ya terminando el mes de mayo. Y bueno, estamos muy contentos, el padre Miguel Ángel Saloma. Muy buenos días, padre Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. El padre Jaime Paredes Saludos, ¿qué tal? Hola. y pues el diácono José Antonio Tami, y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Padre Miguel, ¿quisieras hacer alguna introducción, alguna provocación? No. Estamos leyendo al Evangelio de Juan en esta época de Pascua y Ujú. tenemos mucha coincidencia entre un domingo y otro, a pesar de que son pasajes distintos, pero me parece que vamos al texto. Ujú. Muy bien. Sí, no. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Eh, Voy a tocar algunos aspectos de la lectura de hoy y voy a dejar algunos aspectos fuera. A lo mejor ustedes complementan y pues me late mucho. Ujú, Eh, ujú, el primer tema que yo quisiera tocar es el de la palabra. Nosotros, en nuestro lenguaje ordinario, hablamos de las palabras como información. Ujú. Guardar la palabra es guardar la información que tenemos. ujú, Pero el Evangelio de Juan es un evangelio muy del verbo, de la palabra de Dios que fue creadora de todo, toda la creación, valga la redundancia, la palabra creadora de cósmicas grandezas, la palabra que se encarna, que estaba junto al Padre, junto a Dios y era Dios, la palabra que se encarna, la palabra que transforma. La palabra de Dios no es una palabra nada más intelectual o con contenidos intelectuales que no solo informa, sino transforma la mente y el corazón de quien la escucha. Cuando la palabra de Dios se dirige a la nada, crea, y cuando se dirige al hombre, transforma, lo transforma en un hombre más integral, un hombre más cercano a la voluntad de Dios. Entonces, toda esta palabra, esta primera parte del Evangelio de hoy, habla de la palabra, guardarán mis palabras, y quien me ama, guardan mis palabras. Es decir, quien me ama, obedece la palabra de Dios, obedece la indicación de Dios, pero no solamente intelectualmente, sino la palabra que transforma el corazón y la mente de la persona. Es una palabra dinámica, es una palabra creadora y dinámica, transformadora. Y esto
es un patrimonio de los cristianos, por supuesto, del pueblo judío también, un patrimonio que hay que valorar, hay que valorar. Hemos perdido un cierto sentido de la noción de la palabra de Dios, porque nos hemos hecho muy intelectuales. Eh, Creemos que saber más es ser más. Pero en este caso, la palabra de Dios no solo es saber más, sino ser más en sí mismo, en la transformación que la palabra de Dios está haciendo en nosotros. Quien me ama, guardará mis palabras. Quien no me ama, no va a guardar las palabras. Esta es una primera cosa que yo quiero reflexionar con ustedes. Lo de la paz que no da, Jesús da una paz que no da como el mundo la da. El mundo, pues la paz del mundo es ausencia de guerra o sometimiento. Un pueblo está en paz porque no habla, porque no grita, porque no defiende sus derechos. La paz puede ser vista desde la paz romana, que era un sometimiento de Roma a los pueblos que había conquistado, instauraba en una paz ridícula, una paz falsa, porque al cabo del tiempo se veía que esta paz no convencía a nadie, sino que nada más sometía. Es la paz del poder sobre unas personas. Esta paz no la da Jesús. La paz que da Jesús es una paz fruto de la justicia, del amor, de la compasión, de la solidaridad. Si queremos un mundo de paz, lo tendremos que construir no con la violencia, sino con la legalidad, y no solo la legalidad humana, sino la legalidad de Dios, que es generosidad, que es misericordia, es perdón. Entonces, paz en nuestra parroquia o nuestra familia, o paz en nuestras relaciones, significa generosidad, eh, no sometimiento, no cállate porque yo soy más fuerte, sino verdaderamente nos escuchamos. Y este concepto de la paz me encanta, ¿no? Y pues el defensor, el Espíritu Santo. Y quiero ligar, sé que me voy a quedar muy corto, muy corto, pero quiero ligar este Espíritu Santo, el defensor, con la frase que dice, me voy y vuelvo a su lado, al lado de ustedes. Estas palabras, a ver si me explico. Yo oigo mucho a las personas que dicen, Dios me produjo una enfermedad, me dio esta enfermedad, me dio este problema, me mandó este accidente, este problema de salud, este problema familiar. Las personas que no conocen a la palabra de Dios y no conocen a Dios de los cristianos, piensan que Dios es el enemigo principal. Yo en estas palabras me voy, pero vuelvo a su lado. Yo me las entiendo, y después de entenderlas, mi vida cambió, como dicen los chistes, y mi vida cambió porque ya no es Dios mi enemigo, sino el que se pone de mi lado para enfrentar todo lo que me pasa. Las enfermedades, las separaciones, la muerte, todo es humano, todo es natural.
Dios se pone de mi lado con su Espíritu Santo para luchar y enfrentar todo lo que me pasa. El accidente no solo le pasa a los cristianos, les pasa a los musulmanes, a los judíos y a los ateos. Pero los cristianos tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Inclusive cuando hablamos de un pecado nuestro, el pecado no es mm, causa de nuestro castigo, porque Jesús dice, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Eh, Nuestro pecado ciertamente nos da la impresión de que Dios es el enemigo de nuestro pecado, pero a su vez es el enemigo nuestro, porque nuestro pecado nos hace, nos, nos identifica a tal punto que Dios, en contra de nuestro pecado, se pone en contra nuestra. Y la palabra de Dios dice exactamente lo contrario, que Dios se pone de nuestro lado en contra de nuestro pecado, de nuestros errores, de nuestra limitación. Dios con su Espíritu Santo se pone de nuestro lado en contra de nuestro pecado, de nuestras ideas, de nuestros accidentes, de nuestras muertes, nuestras separaciones, inclusive de la muerte final. Entonces, yo termino esta reflexión muy pobrecita, porque no toco algunos aspectos del Evangelio. Espero que ustedes me puedan complementar, diciéndonos a la gente que nos escucha y diciéndonos a nosotros mismos, pongamos al Espíritu Santo de nuestro lado para luchar contra todo. Y el Espíritu Santo va a ser el protector, el abogado defensor, que se va a poner de nuestro lado en contra hasta de nuestro propio pecado. Yo así le dejaría. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿nos quisieras favor de... Sí, sí, claro. Siempre se me ha complicado el Evangelio según San Juan. Sí, es verdad, muy elevado, unas reflexiones así muy profundas. Voy a compartir algo que voy descubriendo. eh, pues también igual que el Padre Miguel, sin pretender agotar, pues la riqueza de este texto es muy bello, es muy amplio. Ya con las primeras palabras de Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Yo parto pues de esta fractura que el ser humano vive realmente para amar. La historia, eh, la caída que relata el Génesis, pues relata esta fractura en donde el hombre mm, no solamente no es incapaz, es el incapaz de amar, sino pues ya se va también y vive desde el odio, desde los resentimientos, de todo esto. Entonces, entrar en esta dinámica del amor, pues ese es cumplir la palabra del Padre, el, el, el crear dentro de nosotros una criatura nueva, capaz de verdaderamente amar, pues ese es cumplir la palabra del Padre. Y entonces aparece esta dinámica de amor. Mi Padre lo amará, eh, y haremos en él nuestra morada. Hay una comunión profunda. Entonces yo partía como desde el Génesis también, pero desde este relato de la caída. Eh, Creo que este relato de la caída describe perfectamente cómo está la situación del ser humano, ¿no?
incapaz de, pues, de amar. A veces le llamamos amor a, pues, tendencias muy, muy egocéntricas, muy ególatras, muy, muy hacia nosotros mismos. eh, Estamos ahí incapaces. Entonces, solo el poder de Dios es el que crea a una nueva criatura, por así decirlo. Como lo decía San Pablo, nueva criatura. Somos nuevas criaturas, porque entonces ya podemos responder desde el amor, que eso es como si el hombre quedara sano, que el hombre queda liberado, el hombre queda salvado. Es el hombre capaz de amar, responder con amor. El que me ama cumplirá mi palabra. Eh, entonces, eso me llama mucho la atención, eh, eh, esta dinámica del amor. Después también esta palabra del envío. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Y después habla también del Espíritu Santo, que mi Padre les enviará. Eh, yo creo que ya desde esta experiencia del amor, la vida se entiende como un envío. La misión se entiende ya de mi vida como un envío. Ya no es voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que yo creo que sea capaz, sino voy a realizarme en aquello a que he sido enviado. Voy entendiendo mi vida desde ¿para qué he sido enviado? No es nada más para qué estoy aquí en el mundo, sino para qué soy enviado. Y este envío es parte de esta experiencia del amor. Ya cuando hay una dinámica de amor profunda en la vida, entonces sí creo que la vida se va entendiendo desde el envío, desde el envío. De hecho, Jesús lo dirá en sus apariciones de resucitado, dirá, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mm, Ese envío es entender ya nuestra vida desde ser enviados. Tengo una misión, pero soy enviado, no soy yo solo tratando de construir mi historia de manera solitaria, sino soy enviado desde esta dinámica del amor porque Dios me ha salvado de mi egoísmo, de mi muerte, amo y porque amo, entonces voy entendiendo mi vida ya desde ¿para qué he sido enviado? Pues por el que me ama, ¿no? Por el Padre que me ama, por Jesús que me ama, por el Espíritu que está a mi lado, diría él, como lo comentó el Padre Miguel. Entonces, esos dos puntos son los que yo comentaría en este texto. Muchas gracias, Padre Jaime. Eh, pues yo quisiera, perdón, comentarles, queridos hermanos, retomando lo que ya nos decía el Padre Miguel y el Padre Jaime, y yo quisiera reforzar estas ideas, ¿no? Fíjense cómo Jesús habla de que si cumplimos su palabra, lo amamos, el Padre nos amará y vendremos a Él y haremos una morada. Entonces, esto, lo que nos está diciendo Jesús, no nos está diciendo una metáfora, ¿no? Nos está diciendo una realidad muy profunda en donde nos transmite que Él no quiere ser solamente una visita ocasional en nuestra vida. No quiere estar unas veces y otras veces no estar, sino quiere hacer en mí su morada. Y entonces esto me compromete a preguntarme constantemente si mi vida, si como vivo, está presente la conciencia de que Dios habita en mí. Y esto pues nos haría obviamente actuar quizás de maneras diferentes en muchas situaciones. Y para esto, pues también el texto nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará lo que Cristo nos ha dicho. Y entonces aquí también nos recuerda que la presencia del Espíritu Santo no es algo lejano que recibimos en la confirmación, sino que esta presencia es una presencia pedagógica constante. Está allí y nos está formando desde dentro, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda
y nos consuela. Fíjense, increíble, ¿no? Esta lectura, digo, Juan no tiene desperdicio, por supuesto, ¿no? Pero es algo que está presente allí, ¿no? Y de lo que ya hablaba el padre Miguel, de qué es la paz, pues yo retomando también y que el Papa León XIV ha sido insistente, pues nosotros que seguimos a Cristo, que seguimos el Evangelio, estamos llamados a vivir y transmitir en esa paz que nos da Jesús, porque cuando Él está presente, hay paz. Incluso esa presencia y esa paz se da en el dolor, en el caos, en la cruz. Ahí está presente Jesús y es el que nos da la paz, que no es una idea, sino el fruto del Espíritu. Y yo quisiera, si me permiten, Padre Miguel y Padre Jaime, aprovechando que el Papa León XIV ya anda activo en las redes, él en su encuentro o de su primer encuentro que hizo con todos los fieles ahí en la plaza de San Pedro, dijo estas palabras. Cada palabra del Evangelio es como una semilla arrojada al terreno de nuestra vida. Este terreno es nuestro corazón, pero también es el mundo, la comunidad, la iglesia. La palabra de Dios, de hecho, fecunda y provoca toda realidad. Padre Miguel, ¿quisieras comentar algo más? Eh, Así como la recomendación que hago para nosotros y para nuestros oyentes de poner al Espíritu Santo de nuestra parte, porque así lo quiso Jesús, en contra de todo lo que nos agrede, en contra de todo lo que nos daña. También una actitud interesante es ir a la celebración eucarística como la del domingo. Le llamamos a este podcast Tierra Buena para el Día del Señor, es decir, fecundar la tierra con la palabra de Dios, preparar la tierra para la palabra de Dios. Y esta actitud de no ir a que nos escuche Dios, sino a escuchar a Dios, ¿sí? Mucha gente va a la misa para pedirle y pedirle y pedirle, allí en un grito desesperado, que parece que Dios no nos escucha. Dios siempre nos escucha, aunque no le digamos nada. Nos conoce desde adentro, nos conoce nuestras necesidades, nuestras angustias, pero el chiste, si podemos hacer esta frase, el chiste no es que nos escuche, sino que nosotros escuchemos a Dios. Ir a la celebración para dejar que la palabra entre y como dice el Papa León, em, como una semilla, como una semilla. Y este es el sentido de nuestro podcast. Una semilla que cae en nuestro corazón, en el mundo, en la iglesia, y que fecunda y transforma. Esto es el sistema que Dios estableció para estar con nosotros. Eh, si vamos a la iglesia o vamos a la misa, a que Dios nos escuche de nuestras necesidades, nos perdemos una parte fundamental de nuestra fe, que es escuchar a Dios. Ujú. Yo aquí me quedo. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, Ahí le dejaría, sí. muy bien, pues yo creo que yo también. Ahí está
yo creo que nuestra propuesta de reflexión para este domingo, del sexto domingo de tiempo de Pascua. Y bueno, queridos hermanos, les agradecemos mucho que nos hagan favor de vernos, escucharnos. Si les gustó este video, por favor, donde está el índice, dedo índice hacia arriba, oprimanle clic. Y les agradecemos que están compartiendo cada vez más pues esta pequeña aportación que queremos hacer para pues incrementar la reflexión de todos y cada uno de nosotros en el mensaje que Cristo nos da semana a semana. Que tengan ustedes buena semana y si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto.